Novena parte de Mírame a mí. Capítulo 41. Primer día de clases, nervios, descubrimientos y emociones. El amanecer en Bangkok llegó temprano y lleno de vida. Desde el departamento, los sonidos de la ciudad se filtraban. Autos tocando claxon, vendedores ambulantes que ya gritaban sus ofertas, el golpe constante de motocicletas y bicicletas, y el murmullo distante de un río de personas que comenzaban su jornada. Pero dentro del hogar de Rebecca, Sarocha y Song, todo parecía suspendido en una calma expectante, un silencio lleno de promesas. Song ya estaba despierta desde antes de las 5 de la mañana. Se movía con impaciencia, revisando su uniforme, ajustando la mochila, comprobando que sus lápices, cuadernos y estuche estuvieran perfectamente organizados. Cada tanto se levantaba de la cama, caminaba hacia la ventana para mirar la calle, y luego regresaba a saltar sobre la alfombra. Fluffy la seguía, torpe y feliz, ladrando suavemente como si entendiera que ese era un día importante. Sarocha permanecía sentada en la cama, observándola en silencio. Desde que Song había nacido, cada instante había sido compartido, y ahora veía cómo su hija daba pasos hacia su independencia. La emoción estaba mezclada con un miedo sutil, el de perder un tiempo íntimo que hasta ahora había sido suyo, compartido en risas, juegos y noches largas de cuentos antes de dormir. «Mamá», susurró Song, deteniéndose frente a ella, con el uniforme ya puesto. «¿Qué pasa si no me gusta la escuela?». Sarocha suspiró y la abrazó contra su pecho, sintiendo cómo su corazón se comprimía y al mismo tiempo se llenaba de orgullo. «Nada de eso va a pasar», Cielo dijo con voz suave. «Vas a conocer amigos maravillosos y aprender cosas nuevas. Cada día que pasa te hace más fuerte y valiente». Rebecca la miraba desde el marco de la puerta, sonriendo con ternura. La conexión entre madre e hija, la confianza que se reflejaba en sus gestos, la hacía sentir parte de un momento único. «Vamos a preparar todo juntas», propuso Sarocha. «Revisemos que tu uniforme esté perfecto y tu mochila lista para la aventura». Song comenzó a hacer preguntas interminables. ¿Cuándo sería el recreo? ¿Quién se sentaría a su lado? ¿Qué harían en arte? Sarocha respondía pacientemente, mientras Rebecca añadía comentarios tranquilos y alentadores. La mañana se llenó de risas, pequeños tropiezos al intentar ajustar la correa de la mochila y el uniforme, y la emoción palpable de la niña que sentía que estaba a punto de entrar en un mundo nuevo. Cuando finalmente llegó la hora de salir, subieron al auto. Song miraba por la ventana con ojos brillantes, señalando cada edificio, cada comercio, cada detalle de la ciudad que de pronto parecía diferente, más grande y fascinante. Fluffy iba seguro en su transportadora, asomando la cabeza y observando el mundo con curiosidad. Al llegar al colegio, Rebecca vio a Faye, la prima de Irin, quien sería la maestra de Song. La joven sonrió cálidamente y extendió los brazos para recibir a la niña. «Rebecca», exclamó, «qué sorpresa», saludando con entusiasmo. «Qué gusto verlas». «Faye», dijo Rebecca, presentándole a Sarocha y Song, como su pareja e hija. Sarocha sintió un calor extraño en el pecho, una sensación que no quería reconocer aún. Era un leve ardor, casi imperceptible, por la confianza en el trato. Era evidente que Faye había formado parte de la vida de Rebecca en algún momento. Se inclinó hacia Song, sosteniendo su mano con firmeza, sin dejar que la niña notara nada. «Recuerda, cariño», susurró Rebecca. «Tu mamá y yo estaremos esperándote al final del día. Nada malo puede pasarte». Song asintió con entusiasmo y con pasos decididos siguió a Faye al aula. La maestra le mostró los materiales, le presentó a los compañeros y la guió a su escritorio. Song observaba cada rincón con curiosidad y sonreía tímidamente a los otros niños, algunos de los cuales se acercaron de inmediato, mientras otros se mostraban más reservados. Poco a poco, la pequeña empezó a integrarse, mostrando su carácter amigable y curioso. Sarocha y Rebecca se alejaron discretamente, caminando por el patio mientras la clase comenzaba. «¿Conoces a Faye desde antes?», preguntó Sarocha con voz baja, evitando cualquier tensión evidente. «Solo por curiosidad». «Sí», respondió Rebecca, tomando la mano de Sarocha y caminando junto a ella. «Es prima de Irin, salimos una vez, pero nunca pasó nada».
porque cuando la conocí yo ya estaba profundamente enamorada de ti. Sarocha respiró hondo, dejando que las palabras de Rebeca calaran en su pecho. Los celos, aunque leves, eran reales, pero comprendió que su lugar en la vida de Rebeca era seguro. Lo sé, solo necesito recordarlo, susurró. Siempre te lo recordaré, dijo Rebeca, apretando su mano con fuerza. Nadie cambiará eso. La mañana avanzó lentamente, y con cada hora que pasaba, Sarocha se concentraba en su trabajo, aunque su mente volvía a Song de vez en cuando, imaginando cómo estaría su hija con sus nuevos compañeros. ¿Qué reacciones tendría ante la maestra, y si ya habría hecho algún amigo? Mientras tanto, Rebeca se dedicaba a la agencia, revisando los detalles de su disco, preparando los ensayos y coordinando con el equipo. Cada notificación que recibía era recibida con entusiasmo, pero su mente siempre regresaba a la seguridad de su hogar y a la pequeña que había dejado sonriendo. La tarde llegó, y con ella la hora de la salida de Song. Ambas mujeres estaban frente al colegio, observando cómo la niña salía corriendo hacia ellas, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, mamá», gritó Song, abrazándolas con fuerza. «Hoy aprendí tantas cosas, hice un dibujo gigante, conocí amigos nuevos y escuché un cuento sobre un dragón. Pero extraño mucho a Fluffy, mañana podría venir conmigo». «No, pequeña», dijo Sarocha riendo. «Fluffy se queda en casa, pero le puedes contar todo lo que aprendiste». Song, inconforme, comenzó a hablar de sus amigos, incluyendo un Fluffy imaginario que la acompañaba en cada rincón. Rebeca y Sarocha la miraban, entre fascinadas y divertidas. Luego, al decidir dónde almorzar, Song eligió pizza sin dudar. Comieron juntas, comentando cada detalle del día, desde los juegos hasta las nuevas amistades. Ya en casa la tarde continuó tranquila, con Song abrazando a Fluffy y mostrando orgullosa sus dibujos, mientras Rebeca y Sarocha se acomodaban en el sillón, disfrutando del momento de calma. «Qué rápido está creciendo», susurró Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. «Sí», respondió Rebeca, entrelazando sus dedos. «Y está creciendo rodeada de amor. Eso es lo más importante». Cuando la noche cayó, Song dormía abrazando a Fluffy, mientras Rebeca y Sarocha veían una película. Sus silencios compartidos hablaban de confianza, de amor y de la certeza de que su hogar, su familia y el cariño que se tenían era el refugio más firme que podían desear. «Mañana será otro día lleno de aprendizaje y trabajo», susurró Rebeca. «Pero ahora solo quiero quedarme aquí contigo». «Yo también», respondió Sarocha, «con nuestra pequeña y Fluffy». Mientras Bangkok seguía su ritmo habitual, el hogar de las tres brillaba con la seguridad de que, mientras estuvieran juntas, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Capítulo 42. Lo que ya somos, lo que queremos ser. Los meses comenzaron a pasar sin que ninguna de las tres se diera cuenta del todo. No hubo un cambio brusco ni un acontecimiento puntual que marcara el tiempo. Simplemente la vida siguió su curso, asentándose en una rutina que, lejos de volverse monótona, se volvió reconfortante. Los días dejaron de medirse por hitos y empezaron a contarse por pequeños gestos. Desayunos compartidos, mochilas revisadas a última hora, besos distraídos antes de salir, mensajes breves a mitad de la jornada para preguntar cómo iba todo. Song ya no despertaba nerviosa antes de ir al colegio. El primer mes había quedado atrás, y con él, las dudas y la ansiedad inicial. Ahora se levantaba con naturalidad, a veces incluso antes de que sonara el despertador. Se vestía sola, corregía el cuello de su uniforme frente al espejo, y bajaba a la cocina con una energía tranquila, como si la escuela se hubiera convertido en una extensión más de su mundo. Desayunaba entre risas, contando sueños absurdos o recordando algo que había aprendido el día anterior. Salía con su mochila cargada de cuadernos, dibujos y pequeñas historias que siempre traía de vuelta por la tarde, narrándolas con tanto detalle que parecían escenas completas de una vida paralela. Fluffy se había convertido en parte indispensable del ritual matinal. Se sentaba junto a la puerta, moviendo la cola con insistencia, y acompañaba a Song hasta el último segundo antes de que saliera. Ella siempre se agachaba para despedirse, abrazándole el cuello. «Cuida la casa», le decía. «Vuelvo en la tarde». Sarocha observaba esa escena cada mañana con una mezcla de ternura y nostalgia.
Poco a poco, fue soltando esa sensación constante de vigilancia que había cargado durante años. Le costó, no porque no confiara en el mundo, sino porque su maternidad había sido siempre intensa, presente, absoluta. Durante mucho tiempo, Song había sido el centro de cada decisión, de cada pensamiento, de cada miedo. Ahora, verla desenvolverse sola, segura, feliz y contenida en el colegio, le dio una tranquilidad que no sabía que necesitaba. A veces, cuando la casa quedaba en silencio tras la salida de la niña, Sarocha se quedaba quieta unos segundos, respirando hondo, aceptando que ese silencio también era parte de crecer. Con el tiempo también cambió su percepción sobre Fei. Al principio su presencia había sido solo funcional. La maestra de Song, alguien correcto, educado, distante. Pero la primera vez que coincidieron fuera del contexto escolar fue en el cumpleaños de Irin, y ese encuentro marcó un antes y un después. La celebración fue sencilla, sin pretensiones. Una casa llena de conversaciones cruzadas, risas suaves, gente moviéndose de un lado a otro con naturalidad. Sarocha observó a Fei sin prisa, sin la tensión de antes. La vio escuchar con atención, participar sin imponerse, reírse con sinceridad. Y sobre todo, la vio interactuar con Song. No había exageración ni condescendencia. Fei se agachaba a su altura, le hablaba con respeto, la escuchaba como si cada palabra fuera importante. No la trataba como la hija de, sino como una persona en formación. Algo dentro de Sarocha se acomodó. Ya no hubo incomodidad, ni ese pequeño nudo en el estómago que antes aparecía sin aviso. En su lugar surgió una sensación distinta, más madura, más serena. Por primera vez pudo pensar y decirlo en voz alta, que era bueno que alguien conocido estuviera a cargo de su pequeña princesa durante tantas horas al día. Me da tranquilidad, le confesó a Rebeca una noche, mientras ordenaban la cocina después de cenar. Saber que Song está con alguien que la cuida de verdad. Rebeca levantó la vista, sorprendida por la sinceridad de ese comentario. Sonrió sin decir nada, agradecida por ese gesto silencioso de confianza que sabía no había sido fácil. Para Rebeca, su propio mundo profesional avanzaba con una fuerza inesperada. El disco tomaba forma, canción tras canción. Cada tema era una pequeña victoria, una afirmación de que estaba exactamente donde quería estar. Las jornadas en la agencia eran largas, intensas, pero llenas de entusiasmo. Había cansancio, sí, pero también una satisfacción profunda. Rebeca se sentía viva, creativa, segura de su voz, no solo como artista, sino como mujer. Ya no dudaba tanto de sí misma. Sabía lo que valía, lo que podía ofrecer, lo que merecía. La empresa de Sarocha también crecía. Los números eran buenos, los proyectos se multiplicaban y las decisiones importantes llegaban con más frecuencia. Durante un tiempo eso la habría abrumado. Ahora, en cambio, había aprendido a equilibrar. Ya no se exigía estar en todo ni demostrar nada a nadie. Delegaba, confiaba, cerraba el computador a una hora razonable y volvía a casa con la cabeza más liviana. Una parte importante de ese equilibrio era Nam. Nam había vuelto a estar presente de manera constante, sin estridencias, sin reclamos. Se veían más seguido, compartían almuerzos rápidos, cafés improvisados y conversaciones largas que no necesitaban explicaciones. Nam siempre había sido una hermana para Sarocha, alguien que conocía sus silencios y entendía sus dudas sin que tuviera que verbalizarlas. «Estás distinta», le dijo una tarde, observándola con atención mientras removía su café. Más liviana. Sarocha no lo negó. Sabía que era cierto. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había dejado de luchar contra ella. Con el paso de los meses, también se consolidó una costumbre que terminó volviéndose sagrada. Todos los sábados almorzaban en la casa de los padres de Sarocha. No era una obligación ni una tradición impuesta, era una elección compartida. La mesa se llenaba de platos conocidos, de conversaciones familiares, de risas espontáneas. No había protocolos ni expectativas, solo presencia. Song adoraba esos días. Corría por la casa, escuchaba historias del pasado. Se sentaba en el regazo de su abuela mientras Sarocha y Rebeca compartían miradas cómplices desde la mesa. A veces, Rebeca se sorprendía observando esa escena con una emoción silenciosa.
la certeza de estar incluida, de pertenecer. Los domingos, en cambio, eran solo de ellas tres. No había compromisos, ni visitas, ni agendas. A veces salían a caminar por la ciudad, otras se quedaban en casa viendo películas, cocinando juntas o simplemente descansando. Eran días lentos, íntimos, necesarios. Días en los que el tiempo parecía suspenderse un poco. Fue en uno de esos domingos, mientras observaba a Sarocha y Song dormidas en el sillón, que la idea volvió a instalarse con fuerza en la mente de Rebeca. No era nueva. Llevaba meses ahí, creciendo en silencio. Quería casarse con Sarocha. Y quería adoptar legalmente a Song. No porque lo necesitaran para sentirse familia, porque ya lo eran, sino porque sentía que era el único paso que faltaba para que esa familia también existiera frente al mundo, frente a la ley, frente al futuro. Pensaba en escenarios posibles, en imprevistos, en protecciones necesarias. Pensaba en el para siempre con una lucidez nueva. La idea la llenaba de emoción y de miedo. Le aterraba la posibilidad de arruinar algo que ya era perfecto. Le preocupaba presionar, adelantarse, imponer un deseo que quizás Sarocha no estaba lista para escuchar. Dudaba en silencio, analizaba cada gesto, cada palabra, buscando señales que tal vez solo existían en su cabeza. Por eso decidió hablar primero con Irin. Se encontraron una tarde tranquila, lejos del ruido, en un café discreto. Rebeca dio vueltas antes de decirlo, jugueteando con la taza, respirando hondo, como si las palabras pesaran más de lo habitual. «Quiero pedirle matrimonio», dijo al fin. «Y quiero adoptar a Song». Irin la miró apenas un segundo antes de sonreír con una emoción imposible de ocultar. «Rebeca, ¿estás segura?», preguntó, aunque su voz ya celebraba. Más que nunca respondió sin titubear. Irin estiró la mano y la tomó con fuerza. «Entonces hazlo. De verdad. Ustedes ya son una familia. Solo falta que lo celebren como se merecen». Las palabras le dieron el empujón que necesitaba. A partir de ahí, todo empezó a tomar forma. Rebeca comenzó a planificar en silencio, con cuidado, sin apurarse. Pensó en una cena íntima, solo para las tres. Nada exagerado, nada público. El hogar que ya compartían sería el escenario perfecto, porque ahí estaba todo lo importante. Eligió con calma el anillo para Sarocha. No buscó algo ostentoso, sino algo que hablara de ellas. Sencillo, elegante, con una belleza discreta pero profunda. Para Song, pensó en algo distinto. Una cadena delicada con un pequeño colgante. No para pedirle nada que no sintiera ya, sino para decirle en voz alta lo que era verdad desde hacía tiempo. Que quería ser su madre también en los papeles. Porque ya lo era de corazón. Cada detalle la ponía nerviosa. Cada pensamiento le aceleraba el pulso. A veces dudaba, otras sonreía sola imaginando la escena, las palabras, las miradas. Pero en el fondo lo sabía. No estaba pidiendo algo nuevo. Solo estaba nombrando con un gesto todo lo que ya eran. Y mientras los días avanzaban, Rebeca guardaba el secreto con cuidado, esperando el momento exacto para transformar una vida compartida en una promesa eterna. Capítulo 43. La promesa que ya existía. Rebeca llegó temprano a casa ese día. Demasiado temprano para lo habitual. El edificio aún estaba tranquilo, con ese silencio particular de las horas intermedias de la tarde, cuando la ciudad parece tomarse un respiro, antes de volver a acelerarse. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido, aunque no hubiera nadie más allí. El departamento estaba en silencio, bañado por la luz suave que entraba por las ventanas, y se deslizaba lentamente sobre los muebles. Dejó las llaves sobre la mesa. El sonido metálico resonó más fuerte de lo esperado, y la hizo sonreír con nerviosismo. Se quedó quieta unos segundos, con la espalda apoyada en la puerta, respirando hondo. Necesitaba recordarle a su cuerpo que todo estaba bien, que aquello que estaba a punto de hacer no era un salto al vacío, sino un paso firme hacia adelante. Que no estaba pidiendo algo que no existiera, sino poniendo palabras a una verdad que llevaba tiempo habitando ese hogar. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en una silla y se arremangó la blusa. Y comenzó. Cocinó con una concentración casi ceremonial. No encendió música, no miró el teléfono. Cada ingrediente era colocado con cuidado, cada movimiento tenía intención. Lavó, cortó, mezcló, probó.
Ajustó sabores con paciencia, como si en cada plato estuviera contando una parte de su historia con ellas. No buscaba perfección, sino verdad. Preparó los platos que sabía que les gustaban, esos que ya eran parte de su rutina compartida, de los domingos lentos y las noches tranquilas. Mientras el aroma comenzaba a llenar la cocina, abrió las ventanas apenas, dejó entrar aire fresco y se movió hacia el comedor. Decoró el espacio con detalles simples, velas pequeñas, flores discretas que había comprado esa misma mañana, una luz cálida que transformaba el ambiente sin hacerlo irreconocible. No quería que pareciera una escena montada, sino una versión ligeramente más luminosa de su día a día. Quería que todo se sintiera familiar, seguro. Hogar. Song estaba en la escuela. Sarocha en la oficina. Ninguna de las dos tenía idea de lo que las esperaba. Rebeca miró el reloj más veces de las que estaba dispuesta a admitir. Cada vez que lo hacía, sentía el pulso acelerarse un poco más. El corazón le latía fuerte, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de nombrar en voz alta. Había ensayado palabras, frases completas, discursos enteros mientras cocinaba, mientras decoraba, incluso mientras se lavaba las manos. Y aún así sabía que, llegado el momento, nada saldría exactamente como lo había planeado. Y estaba bien. Cuando escuchó la cerradura girar, primero fue la voz de Song la que llenó el departamento, clara y alegre, rompiendo el silencio acumulado. «Mamá, llegamos». Rebeca sintió un vuelco en el estómago. Salió al pasillo justo a tiempo para ver a la niña entrar con la mochila colgando de un hombro. El cabello algo desordenado, Fluffy corriendo detrás con la cola moviéndose sin parar. Sarocha entró después, quitándose los zapatos con ese gesto automático del final del día, cansada pero sonriente. «¿Qué es ese olor?», preguntó Sarocha, levantando la vista. «¿Pasó algo?». Song fue la primera en asomarse al comedor. «¿Es una fiesta?», preguntó, con los ojos brillantes y una sonrisa expectante. Rebeca se apoyó en el marco de la puerta y sonrió, intentando parecer tranquila, aunque sentía que todo su cuerpo la delataba. «No una fiesta», respondió. «Solo quería hacer algo especial». Sarocha la observó con atención. Había algo distinto en su expresión, una mezcla de nervios y emoción que no le pasó desapercibida. No preguntó nada, no quiso presionarla. Al pasar junto a ella, le apretó suavemente la mano, un gesto pequeño, silencioso, cargado de presencia y cuidado. Se sentaron a la mesa. La cena transcurrió entre conversaciones cotidianas. Song hablaba de la escuela, de una actividad que había hecho, de algo que había dibujado. Sarocha comentó brevemente el día en la oficina, alguna reunión larga, algún proyecto que avanzaba. Rebeca escuchaba, asentía, respondía, pero una parte de ella estaba contenida, esperando. Song hablaba animada, interrumpiéndose a sí misma, riéndose sola de lo que contaba. Rebeca y Sarocha intercambiaban miradas cómplices, esas que no necesitaban palabras. Pero debajo de esa normalidad, algo vibraba. Cuando terminaron de comer, Rebeca respiró hondo. Se levantó despacio y pidió que no recogieran todavía. «¿Pasa algo?», preguntó Sarocha, con una suavidad que la desarmó un poco. Rebeca asintió. «Sí, pasa algo». Se quedó de pie frente a ellas, con las manos ligeramente temblorosas. Se obligó a no esconderlas. Miró primero a Song, luego a Sarocha. La casa estaba en silencio, salvo por el leve murmullo de la ciudad a lo lejos y el tic suave del reloj. «He pensado mucho en esto», comenzó. «Durante meses. Y no porque sienta que nos falta algo, sino porque siento que ya lo tenemos todo». Sarocha frunció apenas el ceño, atenta, sin interrumpir, con esa expresión que usaba cuando algo importante estaba a punto de decirse. «Ustedes son mi hogar», continuó Rebeca. «Mi familia. No desde hoy, no desde ayer, desde hace mucho. Y quiero que eso también exista de manera oficial. No por obligación, no por presión, sino por amor, por elección». Sacó primero la pequeña caja del anillo. El gesto fue lento, casi solemne. La abrió con cuidado y levantó la mirada para encontrarse directamente con los ojos de Sarocha. Sarocha dijo, con la voz firme a pesar de la emoción que la atravesaba: «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres seguir construyendo esta vida juntas, incluso cuando seamos viejitas, arrugadas y discutamos por tonterías sin sentido?»
El silencio se volvió espeso, cargado de todo lo que habían vivido juntas. Sarocha sintió como el aire se le escapaba del pecho. Los recuerdos pasaron rápido. Noches largas, miedos, risas, aprendizajes, la maternidad compartida, los domingos lentos. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes de poder procesar del todo las palabras. No necesitó pensarlo. Sí, respondió casi sin voz. Sí, claro que sí. Rebeca dejó escapar un sollozo contenido. Sonrió entre lágrimas y deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Sarocha se levantó de inmediato y la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con ella, como si ese gesto sellara algo que ya estaba escrito desde antes, desde mucho antes. Entonces Rebeca se agachó frente a Song. Sacó la pequeña cadena y la sostuvo entre sus dedos, dejándola brillar bajo la luz cálida. Song dijo con suavidad: «Tú ya eres mi hija, desde hace mucho. Pero quería preguntarte algo. ¿Te gustaría que también lo fuera de manera legal? Que en los papeles diga lo que ya dice mi corazón». Song la miró confundida. No entendía del todo las palabras ni los conceptos, pero entendía los gestos, las emociones, la forma en que Rebeca la miraba. Se levantó de la silla y abrazó a Rebeca con fuerza. Sí, dijo simplemente: «Porque ya eres mi mamá». Rebeca cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sin intentar detenerlas. Sarocha las abrazó a ambas, formando ese círculo imperfecto y perfecto que siempre había sido su familia. «Entonces hay que celebrar», anunció Song de pronto, separándose. «Con helado de chocolate». Rebeca y Sarocha se miraron y rieron, esa risa que libera. «Por supuesto», respondió Rebeca. «¿Cómo no lo pensamos antes?». La celebración fue sencilla y ruidosa. Helado servido en tazones grandes, cucharas chocando, risas, Fluffy intentando robar un poco, Song hablando sin parar sobre la boda, los vestidos, el helado, los anillos, y absolutamente todo a la vez. Más tarde, cuando la emoción cedió y el cansancio apareció, llevaron a Song a la cama. Rebeca le acomodó la cadena con cuidado antes de arroparla, besándole la frente. «Buenas noches», hija, susurró. Song sonrió medio dormida, abrazando a Fluffy segura. Cuando la casa quedó en silencio, Rebeca y Sarocha se dirigieron a la habitación. La luz era tenue, el aire tranquilo, casi suspendido. Se miraron unos segundos sin decir nada, como si aún necesitaran convencerse de que todo era real. Sarocha fue la primera en acercarse. La besó despacio, con una ternura profunda, sin prisa. Rebeca respondió con la misma calma, con la certeza de quien ya no duda. Se desvistieron sin apuro, explorándose como si cada caricia fuera una forma de promesa. Se amaron con la intimidad de quienes se conocen de verdad, de quienes han compartido miedo, rutina, cansancio y alegría. No hubo urgencia, solo verdad. Entre susurros, risas suaves y respiraciones entrecortadas, se prometieron cosas simples y eternas. Acompañarse, elegirse incluso en los días difíciles, reírse de sí mismas, cuidarse cuando el cuerpo ya no respondiera igual. «Te voy a amar hasta que seamos viejitas arrugadas», murmuró Rebeca. Y después también respondió Sarocha, apoyando la frente en la suya. Se quedaron abrazadas, respirando al mismo ritmo, sabiendo que no habían cambiado nada, solo lo habían nombrado. Porque ya eran familia. Y ahora también lo serían para siempre. Capítulo 44. La noticia. Al día siguiente la casa parecía distinta. No porque algo material hubiera cambiado, sino porque el aire mismo se sentía más liviano, más claro, como si la luz hubiera aprendido a entrar de otra manera por las ventanas. El amanecer en Bangkok envolvía el departamento en una calma tibia, interrumpida apenas por el murmullo lejano de la ciudad despertando. Motores arrancando, pasos apresurados, alguna voz que se colaba desde la calle. Sarocha fue la primera en abrir los ojos. Durante largos segundos permaneció inmóvil, observando a Rebeca dormir a su lado. Había algo profundamente tranquilizador en verla así, ajena al mundo, con la respiración pareja y el rostro relajado. Una mano descansaba sobre la almohada, como si aún estuviera aferrada al sueño, y la otra rozaba apenas la sábana. Sarocha sintió como una certeza dulce le llenaba el pecho. No era euforia, no era sorpresa, era una calma profunda, firme,
que le decía que todo estaba en su lugar. Sonrió. Se inclinó con cuidado, casi conteniendo la respiración, y la despertó con besos suaves, lentos, repartidos sin prisa por la mejilla, la sien, el cuello. Rebeca se movió apenas, murmuró algo ininteligible y frunció el ceño como si quisiera seguir durmiendo, hasta que finalmente abrió los ojos y se encontró con la mirada luminosa de Sarocha. «Buenos días, prometida», susurró Sarocha, con una sonrisa que no intentó disimular. Rebeca tardó un segundo en reaccionar, y luego sonrió de inmediato, una sonrisa amplia, todavía cargada de sueño. «Buenos días, futura esposa», respondió, estirándose para besarla otra vez. Se quedaron así unos instantes, abrazadas, respirando al mismo ritmo, compartiendo esa intimidad tranquila que solo existe en las mañanas sin apuro, cuando el día aún no exige nada y el mundo parece suspendido. Pero el silencio duró poco. De pronto, unos pasos rápidos comenzaron a recorrer el departamento, cada vez más cerca, acompañados por un jadeo excitado y el trote inconfundible de Fluffy. «Mamá, mamá, mamá», la voz de Song resonó clara y urgente. Las dos mujeres apenas alcanzaron a separarse antes de que la puerta se abriera de golpe. «Ya despertaron», anunció Song, subiéndose a la cama sin pedir permiso. «Tenemos que empezar a preparar todo». «¿Todo qué?», preguntó Rebeca, divertida, apoyándose sobre un codo. «La boda», respondió la niña como si fuera la cosa más evidente del mundo. «Los vestidos, las flores, la música. Y puedo invitar a mis amigos del colegio. Y a la maestra Fei. Y Fluffy va a llevar traje». Fluffy, como si entendiera su nombre, movió la cola con entusiasmo. Sarocha soltó una risa suave y atrajo a Song hacia sí, envolviéndola en un abrazo. «Primero vamos a desayunar», dijo con calma. «Después vemos todo eso». Pero Song no parecía escucharla del todo. Seguía hablando, saltando de idea en idea, imaginando colores, lugares y situaciones con esa seguridad absoluta de la infancia, donde todo parece posible, y ninguna pregunta es demasiado grande. El desayuno fue ruidoso y alegre. Song apenas se sentaba, comía rápido, volvía a hablar, se levantaba, regresaba. Rebeca y Sarocha la observaban con sonrisas constantes, intercambiando miradas cómplices, dejando que esa felicidad desbordada llenara cada rincón de la cocina. «Está feliz», susurró Rebeca en un momento, cuando Song se distrajo persiguiendo a Fluffy. «Eso es lo único que importa», respondió Sarocha, apretando su mano bajo la mesa. Después de alistarse, salieron juntas para llevar a Song al colegio. El camino fue distinto a cualquier otro día. Song caminaba más erguida, saludaba a todos, miraba a su alrededor como si el mundo entero tuviera que enterarse de su noticia. Antes de entrar, abrazó a ambas con fuerza, envolviendo sus cuellos. «No se olviden», dijo muy seria. «Hoy empiezo a pensar quién va a ir al matrimonio». «Lo hablaremos», respondió Rebeca, riendo. Con calma agregó Sarocha, besándole la frente. Cuando se despidieron de ella, Sarocha llevó a Rebeca hasta la agencia. «Tengo una reunión temprano», dijo Sarocha. «Pero te llamo después». «Yo también», respondió Rebeca. «Te amo». «Yo más», contestó Sarocha, dándole un beso breve antes de girar hacia su auto. Camino a la oficina, Sarocha no pudo contenerse. Apenas se sentó al volante. Marcó un número que conocía de memoria. «Nam», dijo cuando contestaron. «¿Estás ocupada?». Ahora no, respondió su amiga. «¿Qué pasó?». Sarocha apoyó la frente un segundo contra el volante, sonriendo. «Rebeca me pidió matrimonio. Y va a adoptar legalmente a Song». Hubo un silencio breve cargado. «Saro», exclamó Nam, con la voz quebrada de emoción. «Eso es maravilloso». Sarocha sintió cómo los ojos se le humedecían. «Estoy feliz», confesó. «De verdad feliz». «Te lo mereces», respondió Nam. Las tres. Mientras tanto, Rebeca caminaba por los pasillos de la agencia con una sonrisa que no lograba ocultar. Sentía el cuerpo liviano, como si cada paso confirmara lo vivido la noche anterior. En el trayecto, su teléfono vibró. Irin contestó. «Dime que salió todo bien», dijo su amiga sin preámbulos. Rebeca rió. «Salió perfecto». Dijeron que sí las dos. El grito de alegría de Irin resonó al otro lado de la línea. «Sabía que sí», exclamó. «Estoy tan feliz por ustedes». Hablaron largo rato,
repasando cada detalle, cada gesto, como si al contarlo una y otra vez lo hicieran todavía más real. Los días siguientes pasaron con una sensación constante de novedad, aunque en esencia nada hubiera cambiado. La rutina seguía siendo la misma, pero ahora estaba atravesada por planes, palabras nuevas, promesas dichas en voz alta. Y entonces llegó el sábado. El almuerzo en casa de los padres de Sarocha llegó rápido, como llegan las cosas importantes. Apenas cruzaron la puerta, Song dejó sus zapatos tirados y salió disparada hacia los abuelos. «Abuela, abuelo», gritó. «Tengo que contarles algo». No esperó a que se sentaran ni a que dejaran los bolsos. Hablaba tan rápido que a veces tenía que detenerse a tomar aire. «Mi mamá Becca nos pidió matrimonio a las dos. Y vamos a ser familia para siempre. Y voy a tener 2 mamás en los papeles también». Los abuelos se miraron, sorprendidos primero, emocionados después. La risa les nació natural, sincera. «Eso es una noticia maravillosa», dijo la abuela, abrazando a Song con fuerza. «Estamos muy felices por ustedes». El abuelo se acercó a Sarocha y a Rebeca, tomándolas de las manos. «Han construido algo muy bonito», dijo con orgullo. «Este es un paso importante, y nos alegra verlas tan seguras». Rebeca sintió un nudo en la garganta. Sarocha apretó su mano, agradecida, consciente de que ese gesto era también una bendición silenciosa. El almuerzo transcurrió entre felicitaciones, preguntas, risas y recuerdos. Song volvió a contar la historia varias veces, cada vez agregando algún detalle nuevo, como si temiera que la emoción se disipara si dejaba de nombrarla. Desde la mesa, Rebeca y Sarocha se miraban, compartiendo esa certeza silenciosa. La noticia ya estaba dicha, el amor ya era visible, y el camino que habían elegido estaba lleno de voces, risas y manos dispuestas a acompañarlas. La familia crecía, no de golpe, no con ruido, sino con la naturalidad serena de todo aquello que, en el fondo, siempre estuvo destinado a ser. Capítulo 45. Las demandas de Song. La tarde caía lentamente sobre Bangkok, cuando Rebeca estacionó frente al colegio. El sol ya no quemaba como al mediodía, pero el aire seguía cargado de ese calor húmedo, que parecía quedarse pegado a la piel. Desde la reja, el murmullo de voces infantiles se mezclaba con risas, pasos apurados y despedidas repetidas. Rebeca observaba la entrada con paciencia, apoyada contra el auto, hasta que la vio. Song salió corriendo apenas la reconoció, con la mochila golpeándole la espalda, el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa enorme, luminosa, de esas que parecían iluminarlo todo. «Mamá Becca», gritó sin preocuparse por quién pudiera escucharla. Rebeca se agachó justo a tiempo para recibirla. La sostuvo con facilidad, girando un poco por el impulso, y le besó la frente con ternura. «Hola, princesa», dijo. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien, muy bien», respondió Song. Pero algo en su voz era distinto. No sonaba cansada ni distraída, sino contenida, como si llevara una idea grande guardada en el pecho y no supiera aún cómo sacarla. Durante el camino a casa habló de lo de siempre. Una actividad de dibujo, una canción que habían aprendido, una tarea que había terminado antes que varios compañeros. Rebeca asentía, escuchándola con atención, pero notó que entre frase y frase, Song se quedaba en silencio, mirando por la ventana con el ceño apenas fruncido, absorta en sus propios pensamientos. «¿Todo bien?», preguntó Rebeca en un semáforo. «Sí», respondió Song rápidamente. «Solo pienso». Eso bastó para que Rebeca entendiera que algo importante venía en camino. Al llegar al departamento, Song dejó la mochila en el suelo sin tirarla, como hacía siempre, acomodándola casi con cuidado. Fluffy corrió a recibirla, moviendo la cola con entusiasmo, pero ella apenas se agachó para acariciarlo antes de ir directo al comedor. «Ya llegamos», avisó Rebeca. «Hola, mi amor», respondió Sarocha desde la cocina. «¿Cómo estuvo el día?» Song se sentó en su lugar, cruzando las piernas con una seriedad poco habitual. «Bien», dijo. «Después les cuento todo». Rebeca y Sarocha intercambiaron una mirada breve, intrigadas, pero no insistieron. La cena transcurrió con una normalidad engañosa. Hablaron del trabajo de Sarocha, de una reunión que se había extendido más de lo esperado, de un proyecto nuevo.
Rebeca comentó algo de la disquera. Song comía en silencio, moviendo el tenedor de un lado a otro del plato, claramente esperando el momento exacto para decir lo que tenía preparado. Fue ella quien rompió la calma. Yo ya decidí algo, anunció de pronto, con absoluta seriedad. Rebeca y Sarocha se quedaron quietas. ¿Decidiste qué, amor?, preguntó Sarocha, apoyando los codos sobre la mesa. Song respiró hondo, como si se preparara para una exposición importante en clase. Que necesito un hermanito. El impacto fue inmediato y casi cómico. Rebeca se atragantó con el agua, llevándose la mano a la boca. Sarocha tosió al mismo tiempo, golpeándose el pecho suavemente mientras intentaba recuperar el aire. ¿Un qué?, preguntaron casi al unísono. Song las observó con el ceño fruncido, confundida por la reacción, pero sin dudar de lo que estaba diciendo. Un hermanito, repitió. O una hermanita, pero hermanito suena mejor. ¿Y por qué necesitas uno?, preguntó Rebeca, todavía procesando. Para jugar, respondió Song. Para enseñarle todo lo que yo sé. Y para que vayamos juntos al colegio. Rebeca dejó el vaso sobre la mesa con cuidado. ¿Y de dónde salió esa idea?, preguntó, intentando mantener la voz serena. De la escuela, dijo Song. Mi amiga Mali tiene un hermano pequeño, y su mamá está esperando otro bebé. Ella me dijo que los bebés viven en la barriga. Mientras hablaba, se tocó el abdomen con la palma de la mano, mirándolo con curiosidad genuina, como si intentara imaginar algo allí dentro. ¿Es verdad que los bebés están aquí?, preguntó. ¿Cómo entran? ¿Cómo salen? ¿Quién lo tiene? ¿Tú o mamá Saro? El silencio cayó pesado, denso. Rebeca y Sarocha se miraron completamente mudas. No sabían qué responder primero ni cómo hacerlo sin decir demasiado o demasiado poco. La naturalidad de la pregunta, la forma en que Song la hacía desde el amor y no desde la exigencia, las desarmó por completo. Song, comenzó Sarocha con cuidado. Los bebés son algo que los adultos pensamos con tiempo. Pero ustedes ya son adultas, replicó la niña sin dudar. Y ya somos familia. Rebeca sintió un nudo en el pecho. No era un capricho. No había enojo ni berrinche. Era una necesidad nacida de la seguridad, del amor, del deseo de compartir. Amor, dijo finalmente Rebeca. Es algo de lo que podemos hablar, pero no es una decisión rápida. Song las observó unos segundos más, evaluándolas. Bueno, dijo al fin. Pero piénsenlo. Como si hubiera cumplido su misión, terminó de comer tranquila, se levantó de la mesa y fue a buscar a Fluffy, como si acabara de hablar del clima. Más tarde, después del baño, del pijama y del ritual de siempre, Rebeca y Sarocha la acompañaron a su habitación. Song se acomodó entre las sábanas, abrazando a Fluffy con fuerza. Buenas noches, mamás, dijo, ya con los ojos cerrándose. Sueñen con bebés. Cuando la puerta se cerró, el silencio del departamento se volvió distinto. Más profundo. Más cargado. Rebeca y Sarocha se acostaron sin decir nada durante varios minutos, mirando el techo, escuchando la respiración de la otra. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar?, murmuró Rebeca. Sí, respondió Sarocha. Y no sé si estoy asustada o emocionada. Rebeca giró para mirarla. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, dejando que la idea flotara entre ellas sin empujarla. Luego Sarocha habló despacio. Nunca pensé en tener más hijos hasta ahora. Rebeca asintió. Yo tampoco. Pero cuando la escuché, no me sonó imposible. Se miraron, reconociendo algo nuevo creciendo entre ellas. No era una decisión, todavía no. Era una puerta entreabierta. No ahora, dijo Sarocha. Pero algún día, repitió Rebeca. Se acercaron, abrazándose con calma, con la certeza de que el amor que compartían ya había creado espacio para algo más. La familia no estaba completa, pero estaba abierta, y eso, de algún modo, lo cambiaba todo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.